Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí en el arranque de 2015 y bueno, pues agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en México, que estés aquí, Lorenzo, pues porque este año 2015 será un año netamente electoral, entre otras cosas. Ha sido este último periodo muy intenso en México, hemos transitado por momentos muy complejos, seguimos en una situación compleja, pero lo que se perfila para 2015 es un año pues de muchas elecciones, de concurrencia de elecciones, de nuevas situaciones legales en materia electoral en México. Y te agradezco que estés aquí pues para definir y para perfilar exactamente qué se juega, cómo se juega, cuál es el panorama electoral, político y electoral en México para este 2015. Muchísimas gracias, Carmen, buen año. 2015 va a ser un año inédito desde el punto de vista electoral, a pesar de que no se trata en el plano federal de elecciones en las que se renueve la totalidad de los órganos electivos, solamente en el plano federal se van a renovar los 500 cargos de diputación, de diputados federales. Sin embargo, estas son de las elecciones más complejas de la historia en México por muchas razones. En primer lugar, porque nunca antes había habido una concurrencia tan grande de elecciones locales. El 7 de junio próximo van a haber, además de las elecciones federales, 16 elecciones o elecciones en 16 estados. En 9 de ellos se va a renovar además la gubernatura. Entonces vamos a tener una gran carga política en el plano de la renovación de los poderes locales. Y un mes después, unas 5 semanas después de la elección del 7 de junio, el tercer domingo de julio se van a realizar elecciones en Chiapas que están desfasadas por esas semanas. Pero además digo que es la elección más grande de la historia porque nunca antes, se va a hacer elección con el padrón electoral más grande, el listado nominal, los potenciales electores en el número más alto de nuestra vida democrática, 82.5 millones de electores. Al cierre, dentro de unos días, el 15 de enero, estamos estimando que esa es la cifra. Estamos hablando de un número inédito de casillas, estamos planeando instalar más de 152,000 casillas. Esto quiere decir prácticamente 9,000 más que hace 3 años. Estamos hablando de un número inédito de ciudadanos que ya desde ahora estamos visitando en sus domicilios. Alrededor de 10.5 millones de ciudadanos han sido insaculados y están comenzando a ser visitados. Y vamos a tener un número de más de 1 millón de ciudadanos formando las mesas de casilla, con una novedad. Además, en las 16 elecciones que serán concurrentes con la federal vamos a tener una figura inédita en muchos casos, que es la llamada casilla única, es decir, quienes vivimos en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Morelos, en Nuevo León, etcétera, van a votar tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales en esta nueva modalidad, en una única casilla que recibirá los votos y contará los votos de los dos tipos de elección. Esto implica también una novedad en términos de organización completamente inédita, por no hablar, Carmen, de las nuevas reglas. Y ahí sí estamos hablando de la prueba del ácido este año, de la reforma electoral del año pasado, que incluye temas importantísimos como la fiscalización, que va a ser pues la más robusta, Déjame detener un segundito antes de que vayamos a lo que va a ser el estreno de la reforma electoral, con un montón de cosas importantes. Pero déjame preguntarte varias cuestiones. Nuevos partidos políticos nacionales que entran en escena. ¿Cuántos partidos políticos van a disputar cuántos cargos de elección popular en el país? Mira, estamos hablando de alrededor de 2.600 cargos, 2.600 cargos de elección popular. 2.600. A nivel federal y a nivel local. Estamos hablando de 10 fuerzas políticas. Estamos hablando de un número de candidatos que todavía no conocemos. En el ámbito federal, como tú sabes, a finales del año pasado se registró solo una coalición, una coalición parcial entre el PRI y el Verde, pero también estamos frente a un escenario novedoso en el plano federal porque tenemos candidaturas independientes. Todavía no sabemos a ciencia cierta cuántas candidaturas independientes van a aparecer en la boleta, pero pues esto le inyecta también una dosis de complejidad, pero también de novedad y un buen contexto de exigencia, quiero decirlo, a los propios partidos políticos que ahora tendrán que disputar el voto ciudadano, pues no solamente entre ellos, sino también con esta nueva figura. ¿Las candidaturas independientes se van a presentar en todos los cargos de elección? ¿Están contempladas para cualquier cargo, incluyendo gobernadores? ¿Están? Mira, a nivel federal, sí.
para los 500 diputados, o sea, para los 300 diputados de mayoría relativa puede haber candidaturas independientes. En el plano local depende de cada legislación. Hay algunas legislaciones, lo que la reforma el año pasado hizo fue abrir la puerta para que pudiera haber candidaturas independientes prácticamente a todos los cargos locales, y depende, en la gran mayoría de los casos se ha reconocido esta figura. Hay otros en los que todavía no se introduce o que solamente está reservada para las elecciones de gobernador, ¿no? Reforma electoral, ¿qué novedades hay? Bueno, ¿cuáles son las modificaciones más importantes que se van a poner en práctica, que se están poniendo en práctica en este proceso electoral, que en términos legales empieza en octubre, si no me equivoco? Empezó en octubre pasado. Empieza en octubre de 2014 y entonces tiene lugar todo este año hasta la fecha de la elección, de la jornada electoral. ¿Cuáles son las novedades? Mira, déjame mencionarte 3. La primera es que ya no hay IFE, ahora es el INE, y esta institución tiene una competencia muy importante en el plano local. Antes se veía al IFE en las elecciones locales, pero solamente por lo que hace al padrón electoral y a la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, que era una competencia del otrora IFE. Ahora el INE tiene una competencia mucho más amplia, no solamente porque los órganos electorales locales que están operando ahora en estas 17 elecciones, de hecho, fueron nombrados por nosotros, sino además porque hay varias actuaciones, por ejemplo, la capacitación, la determinación de dónde van a estar las casillas, que le corresponde de manera exclusiva al INE, claro, bajo la figura de la casilla única, si quieres, pero hay novedades, digamos, el INE va a tener una presencia mucho mayor. Lo que quiso la reforma es generar un contexto de estandarización, de criterios, de procedimientos, no solamente en lo federal, sino también ahora en lo local. Y esto se traduce, por ejemplo, en el hecho de que la fiscalización, segunda gran novedad, ¿no? Pues será administrada por el INE. Es decir, los criterios, por cierto, hubo un gran periodo de aprendizaje, tú sabes que fue muy polémica la fiscalización de las campañas electorales en 2012, las reglas eran reglas pésimas, en regla que le daban a los partidos una gran capacidad para mover y acomodar sus cifras. ¿Y para que se arregló? ¿Se arregló o no se arregló? Pues cambió el reglamento. A ver, cuéntamelo. Y el tema del prorrateo, a ver, el gran dilema en su momento, lo recordarás, es lo que ya técnicamente se llamaba prorrateo. Es decir, los partidos, de acuerdo con las reglas previas, tenían la posibilidad de diluir o de dispersar los gastos que se realizaban y que beneficiaban a más de una campaña libremente. Esto es, les permitía blindar los gastos de una campaña sacrificando otras campañas. Es decir, yo no quiero recargar, por ejemplo, los gastos, no sé, en la campaña presidencial, bueno, diluyo esos gastos en varias campañas de diputados o de senadores. Y nunca rebasa ningún tope nadie. Bueno, en 2012 se rebasaron un montón de topes, casi 200 topes, pero prácticamente todos fueron de diputados. Ahora esto ya no va a ocurrir. Es decir, ahora la fiscalización primero va a ser en línea. El INE está terminando de afinar un sistema de contabilidad en línea. Los partidos ya no van a poder o van a tener muy acotado el margen para idear ingenierías contables, ingenierías financieras. Tienen 3 días solamente para reportar los gastos en línea, y si no lo hacen ya están en una falta que puede ser grave. Se desplegó en favor del INE una facultad que es la así llamada función de oficialía electoral. Antes, cuando nosotros veíamos un espectacular y le tomábamos una fotografía, para que fuera una prueba, teníamos que ir por los representantes de los partidos que nos acompañaran y que dieran fe efectivamente que existía. Ahora ya no. Ya le habían quitado. Ahora nuestros funcionarios tienen fe pública. Entonces, cuando toman una fotografía, en ese momento, dan fe que es espectacular, estaba en ese lugar, como lo prueba la fotografía geolocalizada satelitalmente, etcétera, etcétera, eso ya es una prueba plena. Y eso nos va a permitir, a partir de una auditoría en campo, compulsarlo con lo que los partidos nos reportan. Con 2 novedades, Carmen, y me apuro. Primera, toda la fiscalización en el país, federal y local, la va a hacer el INE. Esto quiere decir que el universo de informes... ¿Todas las elecciones? De todas las elecciones. Es decir, ya no vamos a revisar solo 6,000 informes de ingreso y gasto de precampaña y campaña que corresponderían a las elecciones de diputados federales, sino alrededor de 75,000 informes en todo el país. Y además,
lo vamos a tener que hacer en 45 días después de la jornada electoral, porque una de las novedades de la reforma es que el rebase de topes de gasto de campaña en más de un 5% de lo que establezcan las autoridades electorales implica la nulidad de la elección si quien fue el infractor ganó la misma, ¿no? ¿Con el 5%? 5% más. Te pongo el ejemplo. Déjame hacer una pausa y sí, nos das el ejemplo. Volvemos en un momento más. Bueno, regresamos, Lorenzo Córdoba, en esta conversación contigo sobre este 2015 año electoral. Bueno, te quedaste con un ejemplo que ibas a explicar. Bueno, que es el margen, digámoslo así. El 5%. El 5% del tope de campaña que han fijado las autoridades electorales, que ahora, si se rebasa, abre la puerta a la nulidad de la elección. Por eso ¿Decidido por el propio INE? Decidido por cada órgano electoral. Por ejemplo, el INE lo que hizo fue fijar en diciembre pasado el tope de gasto de campaña para las elecciones de diputados federales. El tope es de alrededor de 1.250.000, estoy redondeando. Esto quiere decir que si hay un rebase del tope, déjame ver, estamos hablando de cerca de 70.000, 80.000 pesos aprox. Esa es una causa para anular esa elección. Toma en cuenta que en la fiscalización de 2012, hace 3 años, el número total de diputados que ganaron una curul y que rebasaron el tope de gasto de campaña es del 40% del total. Lorenzo Córdoba, bueno, desde luego podríamos seguir hablando muchísimo del tema de la fiscalización, que quedó siempre esta gran interrogante de si ya estaría listo el INE o está listo para resolver lo que quedó polémico en las elecciones anteriores. ¿Por qué se repite al mismo funcionario que estaba al frente de la fiscalización en el IFE, ahora en el INE, también con su polémica de por medio? Bueno, es un encargado de despacho. Es un encargado de despacho. Sí, la reforma cambió la naturaleza jurídica de la otrora unidad de fiscalización, que era un ente con una autonomía técnica, a una unidad técnica de fiscalización, que es un órgano auxiliar de una nueva figura que es la Comisión de Fiscalización, que es la que conduce los trabajos de fiscalización, ahora integrada por consejeros. Al hacer este cambio, la figura de quien, es decir, la titularidad de esta unidad ahora no es una titularidad votada por el Consejo, sino que fue un encargo de parte de la presidencia del Consejo, o sea, mía, para poder procesar el reglamento de fiscalización y la construcción del nuevo sistema de contabilidad en línea. Y hoy ese es digamos, la naturaleza jurídica del encargo. Tendrá que decidir el Consejo, a ver, ¿cuál es el procedimiento? El presidente tiene que proponerle al Consejo una propuesta, pero esta propuesta, para poder ser aprobada, de acuerdo con la reforma, con las nuevas reglas, antes era solamente se necesitaba una mayoría simple, ahora se necesita una mayoría calificada, es decir, 8 de 11 votos para poder hacer el nombramiento. Y pues por supuesto, te lo digo así, no voy a llevar una propuesta que fracase al Consejo General. Entonces, pues bueno, el tema es construir las mayorías para poder presentar una candidatura viable. Si algo caracterizó 2014, desde luego fue esta gran complejidad social, política, marcada por asuntos tan graves como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa en Guerrero, la evidencia brutal de cómo autoridades electas se coludieron con el crimen y se rompió la frontera entre crimen y autoridades electas, y el gran debate que quedó ahí sin resolverse, esencialmente, que es cómo es que puede llegar a tomar el poder político, en este caso una autoridad municipal, o veto a saber cuántas más que estén relacionadas de una u otra manera con el crimen organizado o con hechos ilícitos. Ese botón terrible demuestra la peor muestra posible de las peores cosas que pueden pasar en un sistema electoral. Quedó ilustrado con este personaje, Abarca, y su esposa Pineda, que ya iba en camino de tomar su lugar como presidenta municipal. ¿Con qué se enfrenta esto? ¿Con qué
la autoridad electoral como ustedes, ¿con qué se enfrenta una cosa de ese tamaño? El año pasado el INE hizo público un informe, el llamado Informe País. Tremendo. Exactamente, en donde no solamente se demuestra que la desconfianza es algo que los ciudadanos tienen respecto de las instituciones, sino es algo que caracteriza la vida cotidiana, las relaciones interpersonales. En México tenemos un tejido social o inexistente o muy erosionado, y esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Estoy hablando de los grandes problemas nacionales que están confluyendo y de los cuales, insisto, expresiones como las de Ayotzinapa, las de Iguala, son solamente botones de muestra, decías tú, pero que son parte de una agenda que trasciende las elecciones y que tendremos que ir más allá. Bueno, por no hablar también de la crisis de credibilidad de los partidos y crisis, además, de seguridad que estamos viviendo. Pero todo esto ha provocado una legítima indignación y un escenario absolutamente inédito en el pasado. Es decir, y ese es el gran desafío que tenemos aquí sí para las elecciones, hay un malestar justificado y compartible, malestar social, que se ha expresado en las múltiples expresiones de protesta que hemos visto en los últimos meses. El gran desafío que tenemos como sociedad es cómo logramos encauzar esta protesta legítima, cómo logramos encauzar estas manifestaciones de inconformidad a través de los cauces institucionales y por definición pacíficos que debe tener una democracia. Y creo que el primero de ellos, no es el único, es las elecciones. El gran desafío que tenemos es lograr convencer a los ciudadanos que las elecciones son un mecanismo, diría, el mecanismo no el único, pero sí probablemente el primordial para expresar la inconformidad, la aprobación y rechazo para con los gobiernos, para con las políticas públicas, para con los partidos y para con el estado de cosas. Ojalá ya nos apropiemos los ciudadanos de las elecciones, que son, insisto, el cauce, no el único, pero es un cauce primordial para intentar transformar este país. ¿Cómo pinta 2015 el gran fantasma, el gran reto de enfrentar un abstencionismo que se antoja predecible para este 2015? Volvemos después de la pausa. Bueno, Lorenzo, entramos en la parte final. En el corte nos dimos cuenta que había aquí algo que corregir de un dato que diste sobre el número de cargos políticos en disputa. Sí, son 2.159 cargos a nivel... Le había sumado unos 500 más. Le había sumado 500 más, estaba con los diputados aparte. Una disculpa, querida Carmen. Son 9 gubernaturas, 641 diputados, 17 entidades, 993 alcaldías, 16 estados de la República y 16 jefaturas delegacionales y 2.159 cargos políticos, como dices, Lorenzo Córdoba. Bueno, el abstencionismo, entre que si nos atenemos a las encuestas del año pasado, estamos hablando de que el 70% diría: yo estoy verdaderamente lejos de los partidos, de las elecciones y de lo que esto representa. Pero además de todo, hay esta idea de que alguna parte de la sociedad podría eventualmente impulsar la idea de no votar como una forma de castigo a la clase política, como una forma de distanciamiento mayor a lo que ya de por sí está distanciado. Así es. Ese es un panorama real, 2015. Absolutamente, y yo creo que es un panorama en el que hay que ser muy objetivos respecto a cuáles son las distintas estrategias que cada quien legítima y libremente va a optar. Mira, déjame decirlo así, incluso si votara el 5% del listado nominal, al final del día vamos a tener a 9 gobernadores, a 641 diputados, a un número importante de alcaldes. Con una representatividad raquítica. Nula. Pero las decisiones se van a seguir tomando. El problema es hay que entender cuál es la mejor manera para crearles contexto de exigencia a una clase política y a partidos políticos que no satisfacen y que no cumplen las expectativas de muchos ciudadanos. Ahora, está la figura de las candidaturas independientes. Yo no soy de los que cree que tengan efectos miríficos, ¿no? Que nos vayan a resolver los problemas de la noche a la mañana. Hay ejemplos internacionales de candidatos independientes que resultaron personajes de la calaña de Fujimori o de Berlusconi o de Chávez. Esos nacieron así. Pero ¿qué quiero decir? Que el contexto puede ser un contexto favorable para generar exigencias recíprocas. Yo creo que los partidos políticos, de cara a las campañas, tienen una responsabilidad altísima respecto de lo que ha venido ocurriendo y de esta inconformidad de la sociedad. Tienen que demostrarse opciones viables, atractivas, tienen que convencer con sus propuestas y ojalá y se reivindique la dimensión ideológica, porque vuelvo al punto con el que arrancábamos, Carmen, los problemas nacionales son tan graves
que no se van a resolver sino mirando lejos y con acciones que tenemos que detonar desde ahora. Ojalá y los partidos pongan en la discusión pública esas acciones, y ojalá y los ciudadanos, decía, hagan suyas las elecciones, le creen contextos de exigencia y no dejen que el juego político que se nos viene en los meses por venir sea un juego en el que solo los únicos protagonistas son los partidos. Ojalá y sean los ciudadanos. Ya pasó una reforma electoral, hemos tenido N número de reformas electorales, pero al final México no ha dado el paso, y te pregunto tú que sabes del tema, al final, ¿por qué no se da un paso donde la ciudadanía sí pueda tener esa herramienta? No tenemos una segunda vuelta, no tenemos el 50+1 que impida que alguien con una representatividad nula sea mandatario, sea gobernador, sea figura popular. Mira, en la segunda vuelta no nos resuelve nada, Carmen, porque si vota el 5%, al final del día, o sea, tú puedes poner quórums, lo que vas a hacer es simple y sencillamente ir eventualmente posponiendo la decisión de quién va a gobernar, pero en el ínter alguien va a gobernar. Bueno, sí, okay. Entonces, pero hay mecanismos que existen y que permiten a un país tener una representación básica, que ese es el tema que te pregunto. Absolutamente sí. A ver, las elecciones tenemos que entenderlas. No tenemos unas autoridades con una debilidad total. A ver, Carmen, el problema que tenemos es también que ha existido una gran tolerancia o indolencia, no lo quiero calificar, de parte de la misma sociedad. Y yo creo que, a ver, en la democracia las causas electorales son las causas primordiales, pero no son los únicos. La calle, la protesta, el derecho a la inconformidad, el asumir los derechos sociales y los derechos fundamentales, exigirlos en tribunales, son múltiples maneras en las que se hace política. Y creo que lo que tenemos que hacer es, digamos, propiciar las condiciones, pero esas condiciones muchas veces se construyen, se ganan, no caen de lo alto. Para una ciudadanía más participativa, una ciudadanía que le cree contextos de exigencia cada vez mayores a los partidos políticos, una ciudadanía que acompañe los procesos de decisión en los órganos representativos. Un dato, en España hay alrededor de 10,000 asociaciones de derechos del consumidor. En México no llegamos ni a 10 a nivel nacional. ¿Tú crees que aquellos no hacen política? ¿Tú crees que aquellos no exigen buscan proteger los derechos de sus agremiados? El asociacionismo en México es todavía algo muy precario. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una corresponsabilidad de todos ir construyendo una democracia que cree contextos de exigencia mayores, una rendición de cuentas mayor para una clase política que hasta ahora ha vivido un espacio de confort y que además se ha visto beneficiada de una prácticamente nula rendición de cuentas. Hay múltiples planos de la rendición de cuentas, planos legales, planos, digamos, de derechos, por ejemplo, el derecho a la información, la transparencia, etcétera, pero también hay planos, déjame decirlo así, que son contextos políticos y sociales que los ciudadanos debemos construir. Por eso yo creo que es importante aprovechar esta inconformidad que hoy vemos en la calle, pero lo más relevante es que eso se pueda procesar por los cauces pacíficos, porque cuando se desbordan los cauces pacíficos está sembrado el terreno para que germinen pulsiones autoritarias, y mucho me temo que en México hay muchas pulsiones autoritarias que tenemos que inocular. Tentaciones ahí sin duda, y bueno, Lorenzo Córdoba, un año importante, gracias por estar aquí. Habrá oportunidad de seguir conversando en los próximos meses, vendrán casos específicos, particulares, estados de la República con complejidades muy específicas en lo político, electoral y social, y ya veremos qué se va presentando en el camino. Por lo pronto, gracias, Lorenzo, por estar aquí esta noche. Siempre un placer. Buen 2015, y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y hasta la próxima.